Hoy sí. Hoy sí va. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces con la reunión de esta noche y el tema que tenemos para hoy es espíritus malos en la congregación. Fíjese de que estuve un poco reflexionando sobre el título, ¿no? Inicialmente yo le iba a poner espíritus malos en la iglesia, pero en la iglesia no, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues. Pero sí, donde sí se puede dar esta, esta situación que vamos a ver ahora, no es en la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿va? Sino en la congregación, de que a veces en la congregación, pues no todas las personas tienen una, digámosle así, una convicción real con Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí es donde como que es más factible y por eso le diré, haciendo la reflexión del asunto, por eso fue que le cambiamos el título. Y el pasaje que nos va a servir precisamente para lo que es la discusión de hoy es este que tenemos por acá. Mire, que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, los versículos del 21 al 28. Y vamos a comenzar primeramente con esta parte. Hermano Juan Castro, ¿será que ya está listo para que nos lea ese primer texto que está ahí? Marcos 1 del 21 al 24. Amén, pastor. Dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Sí, sé quién eres, el Santo de Dios. Correcto. Mire qué interesante esa situación. Ah, bueno, y el milagro no termina ahí, mire, porque mire lo que está en la otra parte. Lo que está en la otra parte también es igual de interesante. Hermano Cristian, ¿será que nos puede leer los versículos del 25 al 28? Amén, pastor. Pero Jesús le reprendió, diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda provincia alrededor de Galilea. Correcto. Vea tal vez la situación y que es bien importante que nosotros podamos ver cómo está esto. Es el hecho precisamente de que dónde es que ocurre el milagro, porque nosotros vemos en los evangelios que hay muchas sanidades que Jesús hace con personas que tenían espíritus malos, pero este en particular tiene una curiosidad y es el hecho de que el espíritu malo estaba en la sinagoga. Y lo que sucedía en la sinagoga era precisamente el hecho de que en la sinagoga, para lo que se reunía la gente, se reunía precisamente como un lugar para orar, para alabar a Dios, para leer las escrituras. Entonces es curioso de que precisamente este espíritu inmundo como que se sentía cómodo, pues como que se sentía cómodo en la sinagoga sin que hubiera mayor problema hasta el momento, y esto tal vez es la parte importante, hasta el momento en el que llegó Jesús a la sinagoga, ¿no? En ese momento que tanto Jesús como el endemoniado coincidieron, ahí se dio el incidente ese precisamente que nosotros acabamos de leer. Y parte del asunto está en esto, mire, porque una de las cosas que tenía de especial la enseñanza de Jesús era este asunto que dice que les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, lo que pasaba tal vez con los fariseos y con los escribas era de que cuando ellos enseñaban, hacían casi como que estaban repitiendo las tablas, ¿va? Y a veces inclusive hasta para repetir las tablas hay quienes lo hacen con cierta cadencia, ¿no? Pero ¿qué era lo que sucedía? La enseñanza de Jesús tenía ese elemento en particular de enseñar con autoridad. Y la otra cosa también que es bien importante de que el demonio cuando ve a Jesús le reconoce, porque una de las cosas que le dice: has venido para destruirnos, es la pregunta que le hace, y después le dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, no solamente se da esa situación de que el demonio estaba en la sinagoga, eh, prácticamente el demonio en ese momento se mostró al sentir la presencia de Jesús,
que la enseñanza de Jesús tenía autoridad, pues. Y vemos el hecho este de que el endemoniado sabe quién es Jesús, tal vez no el endemoniado, sino el demonio sabe quién es Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Precisamente cuando el Señor sana a esta persona que lo libera de este espíritu malo, una de las reacciones que trajo es el hecho de que la gente dijo, se asombraron y dijeron, qué nueva doctrina es esta? Dice, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces vemos todos esos aspectos precisamente que es lo que tiene este milagro en particular, ¿no? No solamente el hecho de que sea una liberación de demonios, sino dónde era que el demonio estaba. ¿Verdad? Que en este caso, pues a diferencia del Gadareno, por ejemplo, que vivía en los sepulcros o sea, una cosa bien dramática, este no. Este estaba en la sinagoga, ¿va? Este estaba en la sinagoga, pero fíjese que hay una cosa que vamos a ver respecto de esa situación sobre esto de los espíritus inmundos. ¿Qué pasa con los creyentes y los demonios? O sea, ¿cuál es la posición o cuál es la relación que los creyentes tenemos con los demonios? Y fíjese que en parte, mire lo que dice este versículo de Primera de Juan 4:4. Hermano Jaime Rivas, si nos lee esa cita, por favor. Primera de Juan 4:4. Amén. Hola, hola, hola. Como que no tiene audio, pero Sí, ¿ya no, lo pero oyó? es que habló. Ah, Si no, sí, hermana María Julia, si lo lee, por favor, se lo voy a agradecer. ok. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Correcto. Fíjese que aquí se da una situación, porque vaya, por ejemplo, a veces una de las preguntas es, por ejemplo, mire, ¿y un creyente puede ser poseído por un demonio? La respuesta es no. O la otra cosa, por ejemplo, de que a veces más de alguien cuando, digamos, cuando se relaciona con personas que andan metidos en brujería, ¿va? Que dicen, mira, ya vas a ver que te voy a tirar una maldición, te voy a poner un sapo en la panza o te voy a hacer una salación. Mire, en el caso de los creyentes eso no funciona. No funciona precisamente porque está este pasaje de las Escrituras que dice que es mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El creyente no puede ser poseído por demonios, porque ¿quién es el mayor que está en el creyente? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces, un creyente no puede ser poseído por demonios, pero hay una cosa que sí le puede suceder, y este es precisamente lo que dice acá en este pasaje. Miren, Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Hermano Jan, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Jan, hermano Jan, Buenas, buenas noches. ya, Pero, Permítame, maestro. ¿cómo no? Hermano Hernán, usted había hablado hace un momento, si no, así le cedemos después del hermano Jan, le podemos sí, hacer la cita a él, a usted. sí, Veamos. es que yo pensé que dijo hermano Hernán. Va, Ah, no, es que el hermano que está abajo se llama Jan, Jonathan Jan. Dígame, hermano, lea la cita, hermano Jan, si me hace el favor. Gracias. Buenas noches, maestro y compañeros. Sed sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vaya, los demonios no pueden poseer a un creyente. No lo pueden hacer precisamente por lo que hemos leído ahí en la primera de Juan, que dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, lo que sí pueden hacer es precisamente, y lo hacen, es tratar de tentar al creyente o tratarlo de que peque. O en todo caso, por ejemplo, que ponga en duda la fidelidad de Dios. Usted se fija, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de que las pocas veces que el diablo aparece hablando, lo que sale haciendo es poniendo en duda la fidelidad de Dios, ¿va? Se pone a hablar con Eva y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Se ponen a discutir la cuestión acerca de la fidelidad de Job. Pues sí, sí es que Job es fiel, pero ¿por qué le das un montón de dinero? O sea, siempre está ese asunto de que una de las cosas que él trata de hacer, claro, a un creyente no lo puede poseer, pero sí en alguna medida lo puede hacer decaer en su fe, o tal vez no que lo puede hacer, sino que intenta que el creyente caiga en su fe,
intenta, por ejemplo, que el creyente peque, intenta, por ejemplo, que el creyente dé mal testimonio, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas sí las puede hacer. Y es por eso, y es por eso que nosotros vemos esta situación y tenemos estos dos versículos, que aunque el cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero sí el demonio anda detrás del creyente, ¿va? Y le anda, así como se dice en buen salvadoreño, le anda hambre, ¿va? Le anda hambre. Ahora vamos a ver precisamente para hacer qué. ¿Para hacer qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta situación de los creyentes y los demonios? Siempre hablando acerca de el problema que se da de los demonios y los creyentes. Hoy sí, hermano Chávez, léanos por favor esa cita de Efesios 6, 10 al 13. Efesios 6 del 10 al 13, para que veamos cómo está esa situación de que aunque los creyentes no podemos ser poseídos, pero sí mire lo que sucede. Ok, buenas noches, compañero, buenas noches, maestro. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Hágame un favor, ya que está ahí, léanos los otros dos versículos que le acabo de poner ahorita. Ok, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Correcto. Vea qué interesante el hecho de que las escrituras nos invitan y nos dicen, mire, vestidos de toda la armadura de Dios, dice, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y también el otro detalle que es bien importante es eso que dice la escritura, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, porque vaya, a veces tal vez nosotros pensamos de que le hablamos a una persona de Cristo y esta persona se hace el rebelde, no quiere recibir al Señor. Sí, pero en parte uno de los problemas que puede estar detrás es la influencia del enemigo para que esta persona no se convierta, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el caso de los cristianos, que en el caso de los cristianos, aunque no podemos ser poseídos, pero sí hay unas situaciones bien sutiles que el enemigo sí trata de hacer. Y todavía el versículo 13 viene y nos dice, mire, hay que tomar toda la armadura de Dios. Fíjese que hablando acerca de eso, de la armadura de Dios, y se lo voy a dejar así en términos generales, eso de la armadura de Dios tiene un asunto bien interesante, porque si usted compara, por ejemplo, la armadura de Dios con las cosas que el enemigo tiene, ve usted de que el cristiano dice que lleva calzado, están ceñidos los lomos, su cabeza, su pecho, lleva una espada, mientras que el enemigo, ¿qué es lo que sucede? Él solamente tiene dardos y no tiene herramientas de defensa. Y es que fíjese que lo que sucedía, por ejemplo, en esa descripción que da el apóstol Pablo cuando habla acerca de los dardos de fuego del maligno, es precisamente porque una de las cosas que se estilaba en las guerras en el siglo primero y lo hacían con los soldados romanos, era el hecho de que les tiraban dardos con fuego. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? El dardo caía, se prendía en alguna parte de la armadura del soldado y el soldado agarraba fuego. Entonces, por eso es de que está esa situación que dice la escritura de poder apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora otra cosita más. Bueno, vamos a seguir, pero recuerde que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna opinión, siéntase en la completa libertad de poder opinar o de poner preguntar. Miren este caso, por ejemplo, que vamos a ver ahorita de Satanás y Pedro, porque lo que vamos a ver es precisamente lo que les comentaba al principio, el hecho de que aunque un cristiano no puede ser poseído por los demonios, pero esto sí le puede pasar, miren, esto sí le puede pasar. Ahora, veamos para quien nos echa la mano por acá. Hermano Jaime Rivas, ¿será que todavía va manejando o ya está en el lugar de los hechos? No, pastor, ya estoy listo. Lo que Ok. pasa es que no sé qué sucedió, que se quedó ahí mudo en ¿Verdad? la De que transmisión. si nos ayuden entonces con esta cita de Mateo 16, 21 al 23. Con gusto, la palabra del Señor dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Palabra de Dios. Correcto. Vea qué importante lo que dice acá.
que Jesús les comenzó a decir que le era necesario, y esa palabra es bien importante, le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, aquí lo que Jesús está diciéndonos no era cuestión de que mire si tal vez vaya, tal vez no vaya. No, es necesario. Claro, uno pensaría de que ante una afirmación así, probablemente tal vez los apóstoles le hubieran dicho, tal vez se hubieran preocupado o hubieran pensado otro montón de cosas, pero mire, hubo uno que tomó la batuta, mire, y el que tomó la batuta fue este. Miguel, si nos lees el versículo 22, por favor. El versículo 22, el que acabo de poner ahorita en pantalla. Hola. Ahorita. Dice, desde entonces No, solo el comenzó 22, Jesús, solo el 22. solo el 20. Sí. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Fíjese si usted hace la comparación de las dos citas, que en el primer párrafo que leíamos dice que era necesario ir a Jerusalén y dice padecer de los sacerdotes, ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que le dice Pedro? No vayas, no vayas. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que da Jesús ante esa observación de Pedro? Mire lo que dice el versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, lo que pasa aquí es esto. ¿Y Pedro estaba siendo poseído por Satanás? No, pero en alguna medida, ¿qué era lo que sucedía? Como que había caído en el juego ese de decir, no, mire, que ya tiene razón, va, lo pobrecito, lo van a matar, lo van a matar. Entonces, vea de que en algunos casos, por ejemplo, a veces el negativismo, ¿qué es lo que sucede? A veces el negativismo puede ser una seña de que el enemigo está trabajando en la persona, pues. O a veces, bueno, no solo el negativismo, sino también a veces cuando hay personas que prácticamente siempre ven, cuando alguien quiere hacer algo para Dios, siempre lo ven, no, no va a resultar, no va a servir, la gente no va a venir. Entonces, cuando está demasiado marcado ese espíritu de negativismo, mire, hay que ponerle un poco de cuidado porque puede ser que algo ande mal, pues, puede ser que algo ande mal. Entonces, en este caso, por eso es de que se nota esa relación que Jesús menciona que era necesario ir a Jerusalén. Pedro le sale con la feliz idea de decir, no, mira, Señor, no vayas, ten cuidado, te pueden matar. Ahora, la respuesta de Jesús, ¿qué es? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, eso sí puede ocurrir con un creyente. No que pueda ser poseído por un demonio, no, pero sí puede ser influenciado, sí puede ser influenciado. Y a veces esa influencia viene, por ejemplo, a través de una serie de cosas, pues a través del tipo de películas que vemos, a través del tipo de música que oímos, con las personas que hablamos. O sea, ahí hay un sinfín de cosas donde ese tipo de situaciones puede darse. Ahora mire, por ejemplo, siempre hablando acerca de esta situación, este caso está bien interesante, mire. El espíritu malo en Saúl, y eso está en este pasaje, mire, ve, en 1 Samuel 16, del 14 al 17. 1 Samuel 16, veamos, hermano Cristian, si lo lee, por favor, 1 Samuel 16, del 14 al 17. Ese pasaje está bien interesante, mire. 1 Samuel 16, del 14 al 17. Amén. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo.
Correcto. Fíjense de que esta experiencia, la verdad que está un poco tremenda por lo siguiente. Vea que la primera cosa que ocurre, ¿qué es? La primera cosa que ocurre, dice la Escritura, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora, por qué se da eso? Porque en el Antiguo Testamento eso sí podía ocurrir. Esa situación de que el Espíritu Santo está permanentemente en el creyente es una promesa es una promesa que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento y específicamente a partir del día de Pentecostés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, lo que estamos es precisamente la manifestación del Espíritu Santo a la usanza del Antiguo Testamento. Pero la primera situación que se da, ¿qué es? Dice, el Espíritu de Jehová se aparta de Saúl. Al apartarse el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Le atormentaba un espíritu malo, ¿verdad? Le atormentaba un espíritu malo. ¿Y por qué? Y ese es el asunto interesante. ¿Y por qué fue que Dios le quitó esa protección a Saúl? Le quitó esa protección porque lo que sucedió fue esto. Si usted lee el capítulo 15 de Primero de Samuel, ¿cómo se llama? A Saúl se le había dado la orden de que exterminara a todos los de Amalek. Pero él muy inteligentemente dice que le perdonó la vida al rey, le perdonó lo mejor del ganado, y todavía cuando llega el profeta Samuel y le dice, ¿y qué ha pasado aquí? Le dice, no, le dice, es que en lo mejor del ganado vamos a hacer un sacrificio para Dios. Y entonces, es donde viene Samuel y le dice, no, mira, le dice Dios, se agrada de la obediencia más que de los sacrificios. Entonces, ¿qué hace Dios en el capítulo 15? Desecha a Saúl como rey. Y acá donde vemos precisamente este incidente en el capítulo 16, ¿qué era lo que sucedía? Dice que al apartarse el Espíritu Santo, ¿qué le empezó a ocurrir? Venía un espíritu malo de parte de Dios. No era que Dios mandaba el espíritu malo, porque esa es precisamente una de las cosas que a veces se discute respecto de este pasaje, sino que lo que sucedía era de que al retirar Dios la protección que Saúl tenía al estar el Espíritu Santo sobre él, entonces, ¿qué era? Era más vulnerable, y esa es la parte interesante, era más vulnerable precisamente al ataque de espíritus malos, ¿verdad? Entonces, por eso se da esa situación. Hola, hola, hola. Eh, Estoy como que se ha congelado la imagen. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Sí se escucha, pero si Ahora, esperas un momento. hubo un momento que sí se congeló, ¿verdad? Hubo un momento que sí se Sí, congeló. Va, pero ahora sí estamos bien. Bien, sí, ahora sí. entonces le decía, se da esa situación de que qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Al apartarse el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Saúl estaba más susceptible de poder ser atacado por un espíritu malo. Entonces, por eso es de que en este caso dice un espíritu malo de parte de Jehová. No era que Dios lo mandaba, sino el hecho de poder decir de que al Dios retirar su protección de Saúl, ¿qué era lo que sucedía? Él estaba más susceptible. Y es, por ejemplo, la situación que se da, por ejemplo, en el caso de los creyentes carnales, que el problema de los creyentes carnales es que están menos protegidos. Porque claro, tienen el Espíritu Santo, pero mire, como precisamente la misma situación de desobediencia en la que ellos están ante Dios, ¿qué ocurre en su vida espiritual? Son más vulnerables. Y todavía, si le agrega, por ejemplo, y si le agrega la situación esa de que es una persona que no lee las escrituras, que no ora, no, hombre, él solito prácticamente lo que está haciendo es, mira, aquí me estoy entregando para que me pegues todo lo que vos querrás, pues. Entonces, esa era la situación que se estaba dando en este caso particular. Luego, fíjense que también hay otra situación que siempre hablando acerca de esto de los espíritus malos, es interesante, por ejemplo, que nosotros, Miguel, dime por favor. Sí, gracias. Solo escucharte esa unión de palabras sí me sonó a como cristiano y ateo. ¿Verdad? ¿En ¿Qué qué es eso sentido? de cristiano carnal? La verdad es que Ah, la escritura, pues, suena mucho como a tibieza eso, pero tal vez sí. podrías aclarar. Ok, es que vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? En Primera de Corintios se habla acerca de tres clases de personas. Se habla acerca del hombre natural, se habla acerca del hombre carnal y se habla acerca del hombre espiritual. Entonces, por ejemplo, menciona las escrituras que el hombre carnal, que sí es cristiano,
dice Primera de Corintios que se caracteriza por tres cosas. Dice que hay, dice que el hombre carnal, dice, se caracteriza por tres cosas. Dice por celos, por contiendas y por disensiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él está todavía en una etapa en la que, vaya, yo sí soy cristiano, pero mire, yo me tomo mi cerveza, ¿va? Y de todos modos, y ellas empiezan a buscar una serie de justificaciones muchas veces sobre por qué hacen las cosas, o por ejemplo, yo escucho música secular, dicen, porque creo que se volvió a congelar la imagen. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, hola, yo creo que sí. Hola, ¿me escuchan? Miguel, sobre la cuestión esa de que explicase un poco mejor eso del creyente carnal. Lo que sucede es de que el creyente carnal es una persona que ha recibido a Cristo, pero que todavía hay ciertas cosas en su vida que como que todavía, hay algo que todavía anda mal, pues. Y no es desde el punto de vista, no es desde el punto de vista crecimiento espiritual, sino es desde el punto de vista de que todavía hay ciertas cosas en su vida como cristiano que esta persona todavía no ha abandonado, ¿verdad? Por eso es que se da esa situación de que el apóstol Pablo, cuando hace la enumeración del creyente carnal, menciona precisamente ese tipo de situaciones, ¿no? Que dice que es una persona en la que hay celos, es una persona en la que hay contiendas, es una persona en la que hay disensiones. Entonces él tiene a Cristo en su corazón, pero todavía hay ciertas cosas de lucha que se están dando en su interior. Dime, todavía te veo con la mano levantada. Sí, sí, estaba viendo la carta a los Corintios, en el capítulo 5 de la primera de los Corintios, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, Ujú. idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Pues sí, es Entonces, bien duro en ese aspecto, ¿no? creo que eso está bien ilustrativo de qué cosa es un carnal, ¿no? Sí, y ese es el problema, porque a veces, por ejemplo, vaya, usted se fija de que hay ciertas cosas de las escrituras, por ejemplo, que hablan acerca, por ejemplo, de la paz de Dios, por poner un caso, pero que a veces hay personas que dicen, por ejemplo, mire, yo oro y no, yo no siento lo que ustedes dicen que sí que sienten, ¿va? Porque hay personas que vienen, oran y para ellos es una experiencia, pero brutalísima, ¿va? Y sin embargo vienen otros y oran y dicen, mire, yo no siento nada. Yo no siento nada, pero muchas veces, ¿cuál es el problema? El problema que se da a veces son, por ejemplo, ese tipo de cosas que Miguel nos estaba mencionando, por ejemplo, de cosas de que personas aún siendo creyentes y digámosle así, inclusive en algunos casos hasta ya teniendo cierto tiempo en el que han sido enseñados en las escrituras y que saben que ese tipo de cosas no las deben de hacer y las siguen haciendo, pues. Entonces, a la hora de las horas, ¿qué es lo que sucede? Es cierto que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no se va de la persona, pero ¿qué le sucede al creyente? ¿Qué le sucede al creyente que siendo creyente vive ese tipo de situaciones que Miguel nos estaba mencionando en Primera de Corintios? El Espíritu se entristece, el Espíritu se apaga, hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces, en ese aspecto está esa situación de que, mire, a la hora de las horas, como que no es tan así, pues de que yo me puedo portar mal y que no me va a pasar absolutamente nada. Ahora que estamos en Cristo, en ese aspecto nos tienen bien cuadriculados, ¿va? Nos tienen bien cuadriculados precisamente porque cuando se da una situación así de que nosotros queremos cometer un acto de desobediencia, la plenitud del Espíritu Santo o lo que Dios quisiera hacer muchas veces en nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Se estorba por ese tipo de situaciones. En el caso de una persona que genuinamente ha recibido a Cristo, en el caso de aquella persona que no que tal vez lo que hizo fue un acto superficial, ahí es un problema todavía mucho mayor, ¿va?
Ahí todavía es un problema mucho mayor, porque esa persona, para empezar, uno de los problemas que tiene es de que realmente no conoce a Cristo, ¿no? Y que a veces está únicamente en la iglesia solamente porque le gusta, solamente porque el ambiente es bonito, pero nada más, ¿va? Fíjese que hay un caso bien tremendo, por ejemplo, y ese es el que vamos a ver ahorita, por este que tiene por título Espíritu malo en los profetas. Porque fíjese que aquí se da una situación. Mire, hermana Elsa, si nos puede leer esa cita, por favor, de Primero de Reyes 22 del 17 al 19. Primero de Reyes 22 del 17 al 19. Amén, pastor. Dice, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Correcto, fíjese de que este caso es un poco extraño, ¿no? Porque es la amistad precisamente que había entre Acab, que era un rey malo, y Josafat, que era un rey bueno. Y estaban con la situación esa de que si Israel debería de ir a la guerra, y mandaron a llamar a un montón de profetas, y dice que hasta hubo un salvaje de que tenía uno sus cuernos y les decía, mire, así dice Jehová, dice, con estos cuernos van a cornear a los enemigos. Pero a Josafat como que le sonaba un poco extraño de que, mire, ¿y estos qué están haciendo, va? Y viene Josafat y dice, no hay un profeta de Dios. ¿Cómo? Le dijo, ahí está Micaías, pero todavía le dice acá, yo lo aborrezco, le dice, porque siempre me profetiza mal, va. Pues sí, como su vida espiritual estaba mal, ¿y qué quería que le dijera, va? Quería que le dijera que todo estaba perfecto, va. Claro, van a llamar a Micaías y viene Micaías y le dice, sí, le dice, vas a tener victoria. Y se le queda viendo acá y le dice, no, vos quizás estás mal, le dice, vos siempre me profetizas mal, decime la verdad. Entonces, entonces viene Micaías y le dice la verdad, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Le dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Entonces, cuando Acabe escuchó eso, ya ves, mira, le dice a Josafat, si yo te decía de que este me predica mal, va. Este me predica mal, este solo del pecado habla. Pues sí, pero es que no es que Micaías hablara solo del pecado, ¿va? El problema era que él vivía en pecado y por esa razón era que no le podían dar un mensaje correcto. Pero mire tal vez esta parte y que es el punto curioso. Dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, Dios pensando, mire, ¿cómo podemos hacer para que este fulano lo maten? Y uno decía de otra manera y otro decía de otra. Y mire lo que sucedió en el 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Mire qué tremendo en este aspecto que era lo que sucedía. ¿Por qué todos estos profetas estaban dando aquello de que no, mira, todo va a salir bien, todo eso va a salir perfecto? Pero ¿por qué lo estaban haciendo? Porque dice la escritura que había un espíritu malo que era el que los estaba haciendo decir ese tipo de cosas. O sea, de que en ese aspecto como que queda aquella cuestión de que mire, y ¿qué pasa si a mí solo me predican cosas bonitas, va? Como que habría que tener un poco como que habría que tener un poco de cuidado de qué es lo que puede estar pasando, pues. Habría que tener un poco, y bueno, y menciona la escritura de que inclusive acá fue tal de que queriendo burlar la profecía, le dice a Josafat, mira, le dice, me voy a poner yo mi ropa y vos te pones la mía, para que no sepan dónde estamos. Nada de que acá lo que estaba tratando de hacer era ver si podía burlar la profecía esta de Micaías. Y dice la escritura de que se fueron a la guerra y como vieron a Josafat que andaba con la vestidura de Acab, los soldados tenían la orden, ataquen solo a Acab. Pero cuando iban sobre Josafat, que tenía la vestidura de Acab, dice la escritura que Josafat se asustó y gritó y dijeron, no, no es este, no es este. Y lo dejaron. Y lo dejaron.
Pero ¿qué es lo que sucede? Dice la escritura que se puso un arquero así como quien dice de Tim Marín de Dopingüe, tras, tiró la flecha y le fue a caer accidentalmente. Y le fue a caer accidentalmente a Acab. Entonces vamos al asunto ese de cómo se ve de que en este aspecto, ¿qué era lo que sucedía? El espíritu malo se manifestaba en este caso en los profetas, ¿de qué manera? Haciendo precisamente, dando el mensaje que Acab quería oír y no el mensaje que necesitaba oír. Entonces vea que se dan dos situaciones. Hemos estado hablando, o tres, digamos. Hemos estado hablando, por ejemplo, del caso de Pedro oponiéndose a lo que Jesús iba a hacer. Vemos el caso del rey Saúl, de que precisamente por haber desobedecido a Dios, que era lo que sucedía, un espíritu malo de parte de Dios venía y le atormentaba. O sea, uno de los elementos que anda ahí flotando en el aire es la cuestión esa de la desobediencia, en el caso de Saúl. Y en el caso este que estamos viendo ahorita de Acab, ¿qué era lo que pasaba? Era definitivamente un acto total de rebeldía, pues si Acab era un rey malo desde todo punto de vista, pues. ¿Y qué era lo que sucedía? Cuando estaba este profeta que de parte de Dios le decía lo malo que él estaba haciendo, el profeta le dice, mira, te voy a decir por qué razón está sucediendo esto. La gente que te está dando el mensaje que vos querés oír es porque un espíritu malo le está diciendo que te lo dé. O sea, ese mensaje, si querés que te diga la verdad, ese mensaje no es de Dios. Ese mensaje no es de Dios. Pero vea cómo se da esa situación de que quien estaba detrás de semejante travesura, ¿qué era? Eran precisamente espíritus malos. Ahora fíjese que hay una situación un poco tremenda y que nosotros hemos escuchado hablar en más de alguna ocasión, es precisamente lo de los creyentes entregados a Satanás. Y mire lo que sucede en este caso. Hermana María Julia, si nos lee esos dos, es 1 Corintios 5, 1 y 2, por favor. Ok. 1 Corintios 5, 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora y mire la solución y mire la receta que da el apóstol Pablo, que esta receta está tremenda. Ciertamente yo, dice, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice el versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo la ve? ¿Alguna pregunta o alguna opinión sobre este caso particular que estamos viendo? Porque vea, fíjese de que está la discusión, por ejemplo, que dice que alguno anda con la mujer de su padre, que podía ser la mamá, la madrastra o la amante del papá. De cualquiera de la forma que sea, el asunto era condenable. Dime, Miguel. ¿Vale? Sí, el asunto es bien discutible, ¿verdad? Pero Ujú. precisamente el pasaje que yo leí era el final del capítulo 5 y se refería Ah, al mismo caso. y que prácticamente es donde amarraba todo esto. Exactamente. Pero, bueno, al menos el conocimiento que yo tengo hasta el momento, eh, ese pasaje debe interpretarse a la luz como que las congregaciones, o sea, las asambleas de cristianos en las ciudades, si alguno resultaba con un pecado público y de escándalo, entonces ya no lo admitían más a la iglesia. Ujú. Entonces aquí lo que estamos viendo es un caso de lo que comúnmente llamaríamos una excomunión, es decir, expulsarlo de la comunión de la congregación. Ujú. Y fíjate que hay una cosa que me llama la atención, ya que tú mencionas, por ejemplo, ese asunto de la excomunión. Porque vaya, hay en otros pasajes donde se ve que el apóstol Pablo habla acerca de que después de una u otra reprensión, o sea, de que a mí lo que me da la impresión de que había sido una cosa tan tremenda y tan descarada,
que como que no dejó al apóstol Pablo con otra alternativa de decir, no, mira, aquí lo que vamos a tener que hacer es esto, pues. Porque no era, bueno, ¿qué más problemas habían en la iglesia de Corinto, de, por ejemplo, de que a veces de cristianos que se demandaban en los tribunales y una serie de cosas? Pero precisamente por la apreciación que inclusive el mismo apóstol Pablo da de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que, por ejemplo, en el caso de la fornicación es un pecado que atenta directamente contra el cuerpo y por el efecto que estaba teniendo en de que prácticamente los inconversos estaban diciendo, no, hombre, mire, así de qué sirve ser cristiano si para ser como eso mejor me quedo así como estoy, va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ve de que en este caso, precisamente por la gravedad del asunto, es de que viene Pablo y toma esta decisión, y que no es la primera vez que lo hace. No es la primera vez que lo hace, porque por ejemplo hay otro caso más adelante donde dice Pablo, a ese lo entregué a Satanás, dice, para que aprenda a no blasfemar. O sea, de que habían casos en los cuales el apóstol Pablo determinaba de que el problema era tan grave que no había otra alternativa. O sea, digo esto por aquello, y por eso me llama la atención esa figura de la excomunión, porque a veces la gente piensa que la excomunión solamente con que veamos que alguien diga una su media falta fuera de la iglesia, ¿va? No, sino que se ve que son cosas que hay que seguir ese procedimiento que dio el Señor Jesucristo, ¿va? Si tienes algo contra tu hermano, ve y háblalo tú él solos. Si se arregla, qué bueno. Si no, búscate 2 o 3 testigos. Si no, dilo a la iglesia. Y si no, tenle por gentil y publicano. Primero Miguel y después Jaime Rivas. Sí, también se ha visto la situación un poco polémica porque la cuestión es que no debe verse así como, por ejemplo, como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que expulsan a alguien y no lo vuelven a ver jamás ahí en el salón del reino, sino que debe interpretarse como una medida de compasión en la espera de la conversión de esa persona, de que esa persona vuelva al Señor y entonces, tal como se puede deducir allá en la segunda a los Corintios, es que se readmite a la persona. Y de hecho ya vamos a ver ese pasaje donde al parecer esa persona se arrepintió y lo vuelven otra vez a la comunión de la iglesia. Hermano Jaime Rivas, dígame. Pastor, podría deducirse en este caso, por ejemplo, en el segundo segmento que está ahí, el del 1 Del 3 al Corintios 5. del 3 al 5, de que la persona que estaba cometiendo ese pecado fue entregado al diablo para que acelerara su muerte física, Y pero de al hecho, final... así dice, porque usted ve el versículo 5 que dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, de que va a sufrir castigo que podría llegar inclusive hasta ese extremo, al extremo de que muera. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede? Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, su salvación en ese aspecto, si es una persona que realmente ha entregado su vida a Cristo, esa no se ve afectada. Pero lo que sí se ve, y digámosle así, lo que motivó esta situación que fue la gravedad precisamente del problema de que hacía de que Pablo tuviese que tomar esta decisión, pues. Pero me iba a decir, perdón, disculpe. Pues básicamente eso era lo que quería concluir. ¿Será esto un ejemplo parecido al de Zafira, que los que vendieron una propiedad y lo iban a donar y se quedaron con una Sí, parte? ¿Será correcto. parecido? Algo parecido a eso. Algo parecido a eso. Entonces Y al vea, final, perdón, pues, lo último, esto va alineado también, a mi juicio, con el pasaje que dice que Dios a los que son sus hijos los reprende, pues, para ve que, regresarlos al buen que, camino. que esos son de los pasajes que la gente no raya, vas a ver por qué. No sé por qué. Eso, eso de que deja al que ama disciplina y azota como hijo al que quiere. Yo no veo. La gente raya el Salmo 23, raya el Salmo 91, pero esa cita de Hebreos no sé por qué no la rayan y deberíamos, fíjese. Deberíamos. Deberíamos. Lo saca de comunión al pasaje de la Biblia. Pues sí, hermano Jan, dígame, por favor. Licenciado, ¿cómo será que también podamos relacionar en base a esta temática
desde el inicio que cuando, que es parte quizás de Dios, el hecho de que cuando le hace ver a Saúl, a Saúl lo que está explicando usted, quizás desde ahí viene quizás ese tipo de relación, ¿verdad? De que el apóstol también hace ver esa cierta situación de cómo es el procedimiento de parte de Dios cuando es así. No sé, es una consulta que le hago, maestro. Vaya, es que fíjese que si, vaya, en el caso de Saúl ocurría una cosa. Usted ve la vida de Saúl y en la vida de Saúl se da una situación. Solo cometió 3 pecados, solo 3, y adiós. Pero ¿y por qué con Saúl la cosa fue tan drástica? Porque Saúl tenía un pequeño problema, que cuando él cometía un pecado lo justificaba. Vaya, por ejemplo, le dicen, anda a matar a todos los de Amalek, no dejes a nadie vivo. Él viene, deja vivo al rey, deja vivo lo mejor de las ovejas. Y cuando Samuel le pregunta, y mire, ¿por qué hiciste esto? Es que yo me esforcé y era para ofrecer sacrificio a Dios. Entonces, mire, cuando alguien quiere en ese aspecto salir más inteligente que Dios, ¿verdad? Por decirlo de una manera, cuando quiere salir más inteligente que Dios, es cuando pasan ese tipo de problemas. En este caso de este sujeto de Primera de Corintios, una de las cosas que también se ve muy interesante es el hecho de que en algún momento, bueno, dice, si usted ve cómo comienza el versículo 1, dice que hay entre vosotros fornicación, dice, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, dice. O sea, de que era una situación tan grave de que era como para decir, mire, pero es que ni los inconversos son tan malos, pues. Ni los inconversos son tan malos. Y a veces inclusive dentro del inconverso como que existe cierto tipo de vergüenza a cometer cierta clase de pecados, ¿va? Pero este sujeto se ve que había llegado a una situación de dureza de que, ¿y qué, pues? ¿Y qué? Entonces, precisamente por la gravedad del asunto, ¿cuál es la decisión que toma Pablo? No, mira, este sujeto lo que vamos a hacer, como ya le dijimos, y no quiere hacer caso, no, entonces mire, lo que vamos a hacer mejor es que lo vamos a entregar a Satanás para que lo mate, pues, para que lo mate, porque ya hablamos con él. Ya. Fíjese de que hay una situación bien interesante y déjeme compartirle esto. A veces uno se topa con personas que cuando están en cierto tipo de problemas espirituales, se ha fijado que se juegan esta carta. Solo Dios puede juzgarme. ¿Ve? Solo Dios puede juzgarme. Y fíjese que yo he llegado a un convencimiento. Tiene toda la razón, fíjense. Tiene toda la razón. Y quiere que le diga otra cosa más. Y cuando Dios lo juzgue, lo va a juzgar con IVA, fobial, cotrans, impuestos sobre la renta, los municipales, los prediales, los de la partida de nacimiento, de defunción, lo va a juzgar con todos. Entonces les digo, cuando a veces hay personas que se ponen en ese estilo de que es que a mí solo usted no es quien para decirme qué es lo que yo tengo que hacer porque solo Dios puede juzgarme. Tiene toda la razón, fíjese. Tiene toda la razón. Solo Dios lo puede juzgar. Y cuando Dios lo juzgue, téngalo por seguro que lo va a juzgar con todo. Dígame, hermano Hernán Chávez. Sí, hay un pasaje, no me recuerdo en qué parte, de que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará solo Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, sí, 13. Ajá, entonces, lo que usted está comentando ahorita, pues, ¿verdad? Ahora, fíjese de que este caso de Primera de Corintios, y Miguel hace un momento les hacía el comentario sobre qué fue lo que sucedió. Vaya, esto es lo que sucedió en Primera de Corintios, que Pablo dijo, mire, vamos a entregar a ese sujeto a Satanás para destrucción de la carne. ¿Cuál habrá sido el final de la novela? El final fue este, mire, ve. El final fue este. Y es precisamente lo que dice acá en Segunda de Corintios capítulo 2, perdón, versículos del 5 al 8. Mire lo que sucede. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice, no me la ha causado a mí solo,
sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y mire cómo está la otra parte. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué pasó con este sujeto de Primera de Corintios que iban a entregar a Satanás? Cuando le dijeron que la cosa estaba así de seria y la decisión que el apóstol Pablo había tomado, entonces seguramente se asustó, pues. Se asustó porque dijo, no, aquí se ve que esta gente está jugando en serio. Y si vemos la situación esa de que de precisamente lo certero, por ejemplo, que era Pablo cuando hacía ese tipo de juicios, al ver que el juicio de Dios venía sobre él, entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Se arrepintió. Pero entonces estaba el problema. Bueno, él se ha arrepentido, pero Pablo dijo que lo entregáramos a Satanás. Entonces, ¿qué hicieron? Le preguntaron a Pablo, mira Pablo, fíjate que aquel sujeto que ahí en la primera nosotros te dijimos y tú nos dijiste que lo entregáramos a Satanás, ahora resulta que se ha arrepentido. ¿Y qué hacemos? Entonces viene Pablo y les dice, mire, lo que ustedes tienen que hacer es que perdónenlo, porque se ve, y esto es bien importante, porque se ve que ha habido un arrepentimiento sincero. Entonces, como ha habido un arrepentimiento sincero, perdónenlo. ¿Y cuál es la idea de perdonarlo? Ah, mire que Satanás no gane ventaja. O sea, ¿ventaja por qué? Por la división que eso podría causar en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se da esa situación de decir, no, mire, lo que tiene que hacer es que perdonarlo. Gracias a Dios, en este caso, pues este fue un final feliz, ¿va? No, porque si este sujeto no se arrepiente, lo que le esperaba estaba duro. Lo que le esperaba estaba duro, pero se ve que cuando le dijeron lo que le iba a pasar, entonces él, digámosle así, la reprensión sirvió, él se arrepintió y después la iglesia, siguiendo el consejo que dio el apóstol Pablo, lo que hizo fue que lo perdonó, pues. Lo que hizo fue que lo perdonó y fue restituido otra vez a la comunión de la iglesia. Ahora fíjese de que por acá tenemos déjeme ver. Bien. Déjeme ver, yo creo que nos va a alcanzar, sí, nos va a alcanzar el tiempo para que veamos este caso. Mire, el rey David y Satanás. Fíjese que aquí se da una situación bien tremenda. ¿Hola? ¿Hola? Aquí se da una situación bien tremenda. Mire, fíjese que en 2 de Samuel 24 dice la escritura que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Eso dice en el pasaje de 2 de Samuel. En 1 de Crónicas dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, una de las cosas que ha generado que es de las discusiones de este pasaje, bueno, ¿y por qué en un pasaje dice que fue Dios el que lo hizo y en el otro dice que Satanás fue el que lo hizo? La pista está en 2 de Samuel 24, que dice, volvió a encenderse la ira de Jehová. ¿Y cuándo antes se había ocurrido eso? En el capítulo 21. En el capítulo 21 se dio un problema que usted lo puede leer después, que la situación fue tan grave que dice que hubo hambre en Israel por 3 años seguidos. Entonces, cuando David le consulta a Dios, mira, ¿y qué fue lo que pasó? El Señor le dice, mira, este es el problema que ha pasado. Después, acá en el capítulo 24, volvió a haber otro problema. ¿Y qué es lo que sucede? Viene David y sale con la feliz idea del censo. Pero, ¿y qué era de malo en hacer un censo? Si se habían hecho en el libro de números, pues, se habían hecho en el libro de números. ¿Y qué tenía de malo hacer el censo? Lo malo era precisamente el motivo por el que David lo quería hacer. Y de hecho, Joab, aunque en las escrituras es un personaje un poco oscuro y es un poco extraño, Joab le dice, mira, David,
Dios te ha dado mucha bendición como para que ahora andes con la idea que la querés contar, po. O sea, de cuándo acá vos querés estar seguro de cuánto ejército tenés, pues. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice la escritura que la palabra de David prevaleció, el censo se hizo y la cosa fue grave, porque el Señor le dijo, ¿qué querés? Le dijo, ¿querés 3 años de hambre, 3 meses ser perseguido por tus enemigos o 3 días de plaga? Y David no tuvo valor de decidir y le dijo, caigamos en manos de Jehová. Entonces Dios lo que hizo fue que le mandó 3 días de plaga. Pero se da esa situación de que, ¿por qué, por qué en el pasaje de Samuel dice que es Dios el que lo hace y en el pasaje de Crónicas es Satanás el que lo hace? Una de las cosas que se ve que esta gente tenía y lo podemos relacionar un poquito con lo del espíritu malo de parte de Jehová en Saúl, es el hecho de que ellos entendían de que Dios lo hacía, no que Dios directamente mandase el mal, por aquello que dice la Escritura, que Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino en el sentido de que al apartar su protección, ¿verdad? Que fue lo que sucedió en el caso de Saúl, al apartar su protección, entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona es más susceptible de que esto le pase. Entonces, en ese aspecto, fíjese de que hay una cosa que a mí me deja un poco en qué pensar todo esto, que a veces hay quienes lo toman un poco a la ligera en el sentido de decir, no, hombre, si yo puedo vivir como yo quiera, de todos modos, no, mire, pero fíjese que Dios no lo ve tan así, va. Dios no lo ve tan así, y el problema a veces de que cuando nosotros tomamos esa actitud de que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos, el problema es que estamos quedando vulnerables. ¿Verdad? Que fue lo que le pasó a Saúl, que fue lo que le pasó a David, fue lo que le pasó a este sujeto de Primera de Corintios, de que qué fue lo que sucedió, quedaron más vulnerables. Hermano Jan, diga. Sí, Hola. maestro, veo que el comentario de la fuente es muy acertado porque casi le pasó lo mismo que a Saúl, ¿verdad? El comentario de la fuente que usted pone ahí, él dice, El el comentario escritor, exegético. ajá, el comentario exegético dice que de alguna manera se cree pues que Dios había quitado a esa gracia por algún motivo y por lo tanto ahí donde el enemigo también de alguna manera eh, Tuvo la puerta. tuvo como se le involucró en los pensamientos, ¿verdad? Ujú. Y solamente pues a tomar una referencia como el apóstol Juan nos enseña en la primera carta de Juan 5:18. Creo que para esto siempre he creído yo ese tipo de argumento, ¿verdad? De lo que dice primera carta de Juan 5:18, que eso creería yo que es una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Para este tipo de situaciones. Ujú. Sí, y es que, vaya, se da ese, en el caso de David, por ejemplo, y usted va a encontrar mucho que está ese comentario, que parte del problema no fue el hecho de hacer el censo en sí, sino el motivo por el que él lo hizo, aquello de como para decir, mire el ejército grande que yo tengo. Entonces, ahí es donde estaba el problema, ahí es donde estaba el problema de cuál era la motivación que tenía David de hacer el censo. Entonces ya como ya iba el problema aquel como para decir, para ver qué tan poderoso soy yo, no, mira, ahí sí ya vamos mal, va, ahí sí ya vamos mal. Entonces, como estaba esa situación de ese problema de orgullo en la vida, en la vida de David, entonces es que se dio ese problema. Fíjese que hay un libro bien interesante, yo se lo recomiendo si usted lo puede conseguir por ahí, se llama El peligro del poder. Este libro, entre otras cosas, habla acerca de ese famoso problema de por qué los pastores caen. Y una de las cosas, dice él, a veces dice que nosotros tratamos de buscar soluciones así bien condescendientes, ¿va? No es que somos humanos y los humanos cometemos errores y no somos perfectos. Y eso aunque es parte de la verdad, y eso aunque es parte de la verdad, pero a veces el otro problema en el que le digo, a veces los cristianos caemos, es en el problema del orgullo, ¿va? En el problema del orgullo. Y una de las cosas que dice ese libro, por ejemplo, y que es bien interesante, dice, no he visto pastor, dice que no cambie ante una cámara de televisión.
Aquello de que ya que la gente lo mira y que, usted es el que sale en la televisión, ¿va? Y que lo felicitan y lo chulean. Ay, ya, mire, después si la persona no tiene cuidado y anda con aquello, no, pues sí, es que viera a Dios como me necesita, va. Ay, así va. Y ahí prácticamente lo que vos estás haciendo es que estás, ¿cómo se llama? Labrando o estás fabricando tu propia cruz, va, para que te crucifiquen. Entonces, en ese aspecto, esa es la parte problemática de a veces meterse en ese tipo de cosas, que ¿qué es lo que hacen? Abren la puerta precisamente para que el enemigo entre. Veamos algún otro comentario más. Miguel, dime. Sí, bueno, ella comenzó con un endemoniado en la sinagoga, ¿verdad? Ujú. Pero también recuerdo que hay un pasaje en el Evangelio en el que el Señor dice de alguien que fue liberado de un demonio y luego 7 demonios peores Sí, llegaron. Entonces, correcto. eh, hay un pasaje en el libro apócrifo de la carta a Bernabé que dice que los cristianos no debemos cruzarnos de brazos y estar tranquilos, porque dice que el diablo, y estar seguros, dice, porque el diablo te puede hacer caer, dice. Entonces, pues la reflexión que a mí me da todo esto es que, o sea, si Dios nos ha liberado en Cristo, como dice la carta a los hebreos, pues no vamos a pisotear esta gran salvación. Ujú. Y es el compromiso de allegarnos más a Dios y no estar seguros de que, bueno, ya hice mi profesión de fe, ya todo tranquilo, Ya todo está resuelto. sino que es de perseverar a llegar a la medida de la estatura de Cristo, pues, Ujú. la santidad, Y es que, porque si no, los demonios, o sea, van a llegar. ujú. Ok. No, y es que hay una cuestión en todo esto, de que vaya, uno de los pasajes, por ejemplo, que mencionamos es ese que dice de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero a veces como que podemos caer en una cuestión triunfalista, ¿no? De que como mayor es el que está en nosotros, entonces somos intocables y somos invulnerables. Le tengo una mala noticia, no. No es así, no es así, va. ¿Por qué razón? Porque somos susceptibles precisamente a ese tipo de situaciones como el orgullo, como el negativismo, ese tipo de cosas que a la hora de las horas, ¿qué es lo que hacen? Abren la puerta para que el enemigo tenga ese espacio. Hermana Claudia, dígame, perdón, Claudia Córdoba. Sí, pastor, Dios le bendiga. Perdón que entre tarde, pero es que No se acabo de preocupe, salir de clase. no se preocupe. Siempre me llamó la atención esta parte de la Biblia, pastor, porque yo no entendía por qué Dios había mandado castigo a David. Sí, Ujú. para mí lo veía así simple, ¿verdad? Si solo era un censo. Pero sí, ahora ya me aclaró que el problema era la presunción de David. Y de hecho, inclusive Joab, fíjese de que este Joab, ¿por qué le decía yo de que es un personaje un poco siniestro? Porque David era su tío. Entonces, Sí, por eso fue de que cuando iban persiguiendo a Absalón, que iba huyendo y que Absalón que la cabeza le quedó trabada en un árbol, los demás le dijeron, mira, vamos a decirle al rey que está aquí. ¿Y para qué? Y dice que le sí, empezaron a tirar dardos y lo mataron. Pero ¿por qué era sí, que él se tomaba esas atribuciones? Porque David era su tío. sí. No, Pero a pesar de eso, en esta ocasión en particular, el sobrino le dijo, mira, le dijo, Dios te ha bendecido mucho, ¿por qué quieres hacer un censo? En esta vez Joab dijo una cosa bien gente, va. Dijo una cosa bien sí. gente, y con todo y eso, David hizo el censo, con todo Sí, y eso. no, y el castigo que le llegó fue Fue duro. duro, el Y castigo fue duro. eso nos demuestra, ¿verdad?, que aunque somos nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo, si estamos cometiendo un error, el Señor, pues, igual va a permitir a veces que pasemos por disciplina, por corrección, como la pasó David.
Así es. No, y fíjese que, bueno, ya ve que más, bueno, probablemente después en la grabación va a ver de que se hizo un comentario respecto a ese pasaje de la carta a los Hebreos, donde el escritor de Hebreos Sí, habla acerca de que Dios al que ama disciplina, ¿va? Que son de los pasajes de sí. las escrituras que generalmente la gente no raya, ¿va? Sino que raya el Salmo 23, el 91, pero esos pasajes que hablan de castigo, nada que ver, ¿va? Bueno. Sí. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. Y mire, para la próxima semana le tengo un tema muy interesante y es este, mire, los métodos de enseñanza de Jesús. Los métodos de enseñanza de Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, la próxima semana cómo era de que Jesús a veces se valía de la repetición, a veces se valía de imágenes y en los métodos de argumentación, por ejemplo, en los métodos de argumentación, por ejemplo, Jesús usaba en alguna que otra ocasión un tipo de argumento que se llama la reducción al absurdo. Entonces vamos a ver algunas de estas cositas la próxima semana sobre cómo era que Jesús enseñaba a las personas. Entonces, ese va a ser el tema que tenemos para la próxima semana, los métodos de enseñanza de Jesús. Así que no me queda pues más que agradecerles el que nos hayan acompañado y lo que vamos a hacer es que vamos a orar para poder terminar, ¿verdad? Y esperamos pues de que la próxima semana puedan acompañarnos. Así que le voy a pedir que inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la bendición que tú nos has dado de poder estar reunidos en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, provee para sus necesidades, sana a los enfermos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y les invitamos para la próxima reunión. Al nomás estar listo el video, yo les comparto el enlace para que ustedes lo tengan. Gracias, Gracias, pastor. pastor. Bendiciones. Buenas noches. Bueno, gracias, pasen buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Buenas Bendiciones. noches. Gracias, pastor. Bendiciones.